para escuchar tu voz. Y abre mis ojos espirituales para ver tus milagros y maravillas en mí. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección no levante. Damos un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a dar un repaso de lo que profetizamos el jueves rapidito, porque quizás hubo gente que no asistió el jueves. Estuvimos hablando acerca del significado profético del número 13, porque nosotros estamos básicamente según el calendario hebreo, ya hace 2 o 3 meses comenzamos el año, pero según nuestro calendario, o el calendario que venimos usando en nuestra cultura, el año 13 es un año maravilloso. El año 13 tiene que ver con muchas cosas. El 13 habla de los 13 nudos y cordones que están colgando o cuelgan en el manto de un rabino, conocido esto como el Sixí. Nosotros hemos profetizado que el año 13 es un año de abundante revelación, donde usted va a ser lleno de abundante revelación. También hemos dicho que el año 13, a partir del próximo año, esta iglesia no va a ser conocida como una iglesia donde hay un líder que tiene revelación, sino una iglesia donde todos tienen revelación. Dicen amén por eso. ¿Cuánto creen esto? El año 13 habla de la edad aproximada donde Abraham, nuestro padre Abraham Avinu, tuvo su primera experiencia con el Eterno. Dice los sabios de Israel que a esa edad, en un mundo idolátrico, pagano y politeísta, Abraham tiene una experiencia personal con el Eterno, 13 años. Nosotros hemos declarado que el año 13 es un año donde el Señor hace cosas extraordinarias con nuestros jóvenes, adolescentes. Un espíritu de santidad va a caer sobre este planeta, sobre esta nación, sobre esta ciudad, sobre esta congregación. Diga conmigo, año 13, año de santidad. 13 fueron los hijos de Jacob, 12 hombres y una mujer llamada Dina. Por lo tanto, nosotros creemos y hemos profetizado que el año 13 es el año de la activación ministerial de nuestros hijos, donde nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, 2, 3, 4, 5 años, se van a manifestar en ellos cosas extraordinarias, sueños, visiones, profecías, dones que el Señor va a aperturar, a manifestar en ellos a la edad, a cualquier edad. Eso será el año 13. 13 son los títulos que se les otorga o se les da al Eterno en el libro de Deuteronomio capítulo 26, 1 al 10. También la Biblia nos habla de que 13 fueron los materiales con los cuales se construyó el santuario de Dios. Dice la palabra que el santuario fue construido con oro, plata, cobre, tejelé, escarlata, púrpura, lino, vellocinos de cabra, pieles, madera, aceite, incienso y piedras preciosas. Por lo tanto, hemos declarado que el año 13 es un año de sobreabundancia, donde vas a comenzar a partir de enero con oro, plata, cobre, escarlata, púrpura, lino, vellocinos de cabra, pieles, madera, aceite, incienso y piedras preciosas. Salga usted, diga año de sobreabundancia, diga año de sobreabundancia. 13 son las bendiciones matutinas que los judíos, los sabios, los eruditos, los que buscan al Señor en el oriente de nuestro planeta, hacen o realizan en el Shaharit en la mañana, a partir de la primera oración matutina. Son 13 bendiciones que ellos recitan. El año que viene es un año de crecimiento espiritual también para nosotros, para nuestra congregación. Amén. Profetizamos muchas cosas para el año entrante. El año entrante profetizamos que es un año donde el Señor va a bendecir dándote poder y autoridad para sobrevivir en medio de crisis y desiertos que puedan venir, donde su poder se va a manifestar superando las crisis. Es un año de plenitud de vida, es un año de fortaleza, el año 13.
El año 13 es el año donde el Espíritu de Dios invita a gobernar a muchos siervos de Dios que están y que hacen vida en nuestro país. El año 13, como ya lo dijimos, es el año de la recompensa grande del Señor para usted, para su familia. En el año 13 a muchos se les dará terrenos, casas, posesiones, oportunidad de edificar. El año 13 el Señor pondrá en manos de muchos de ustedes colegios, universidades, escuelas. El Señor los va a llevar y los va a meter en lugares estratégicos donde se educa al pueblo, a la nación. Tendrá usted la oportunidad y tendremos la oportunidad. El año 13 es una activación del evangelismo profético como nunca en nuestra congregación. Ahora bien, que lo crea. El año que viene viene una explosión para tus negocios y para tus empresas. Negocios y empresas que se aperturan y explosiones financieras para sus negocios. Dicen amén por eso. El año que viene es un año donde el Espíritu Santo estará formando líderes juveniles que impactarán, saldrán de aquí para impactar ciudades y naciones. El Señor nos va a llevar a otras ciudades y a otras naciones para bendecir. El año 13 también habla de un momento en las aguas apostólicas y proféticas. Esto es la multiplicación y el nacimiento de muchas iglesias apostólicas y proféticas aquí en la ciudad, y también la expansión de nosotros sitiando no solamente Suria, sino otros estados y otros países, colocando filiales, iglesias, hijas de nuestro ministerio. Pronto nos moveremos a otros estados de nuestro país para colocar Betel Internacional en Caracas, en Valencia, en el centro, del sur, del norte, del este de nuestro país. También nos extenderemos hacia otras naciones. Colombia nos está esperando en el año 13. Haití vamos a conquistar en el año 13. Seguiremos batallando en la lucha creyendo que la victoria es nuestra. ¿Cuánto dicen amén? Diga, yo lo creo, apóstol. El año entrante viene un fuerte golpe del cielo para la agorería, para la brujería, para la santería, para el espiritismo el año que viene. Viene una conversión en masa de santeros, de babalaos, de brujos, de hechiceros que vendrán a esta congregación a buscar la presencia de Dios y quebrarán sus altares y adorarán al Dios de los cielos. Amén, mis amigos. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. Diga conmigo, año 13, año de oportunidad, visión, innovación, milagros, frescura, regocijo, transformación, gozo, expansión, dirección, propósito, creatividad y madurez. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No, yo lo creo, apóstol, yo creo eso. Yo lo creo. ¿Alguien lo cree que esta mañana? ¿Alguien lo cree? Un fuerte el aplauso a Dios. Dale fuerte para que se despierte la luz. Adoramos Dios. Lo que nosotros vamos a celebrar mañana en nuestro mundo occidental tiene que ver con una representación o réplica de lo que los judíos ya celebraron y que ellos llamaron o llaman el Rosh Hashanah. Cuando hablo de esto estoy hablando del comienzo de año o cabeza de año. El mes de enero para nosotros sería la cabeza del año. Por lo tanto es importante que el mes de enero nosotros busquemos al Señor en ayuno y oración para recibir los diseños que el Señor nos va a dar para formar a nuestros hijos, para seguir con nuestro ministerio, para expandirnos, para crecer, para multiplicarnos. El año, la cabeza de año, diga conmigo, cabeza de año. Es un año muy importante. Ciertamente nosotros le damos la importancia que merece el calendario hebreo, obviamente sin menospreciar también nuestro calendario, aunque nuestro calendario evidentemente fue fundado o fue hecho en un contexto pagano, pero es parte de nuestra cultura. No estamos de acuerdo quizás con lo que se celebra, pero lamentablemente nos tenemos que dejar regir por él. Ayer pensaba y preguntaba ¿quién había creado el calendario? ¿Cómo se creó el calendario? Pues curiosamente los calendarios, o el calendario se creó, el sistema del calendario más que nada se creó pensando en la agricultura en los tiempos antiguos. El calendario fue creado para reconocer los momentos propicios de la siembra y la cosecha. Fueron nuestros
quienes crearon el calendario, dividiendo el año en dos partes. La primera parte llamándolo solsticio de invierno y solsticio de verano. También la segunda parte de esta división lo llamaron los equinoccios de otoño y primavera, para más o menos explicar lo que significa el solsticio de invierno y verano. La palabra solsticio tiene que ver con el momento del año donde el sol alcanza su mayor o menor altura, visible. Y tiene que ver con el día, que puede durar más, o la noche, que puede durar más. Entonces fue dividido en dos: el solsticio de invierno y verano. El año fue dividido en dos partes, y en la otra parte fue el nombre que le colocaron fue los equinoccios de otoño y primavera. Los equinoccios tienen que ver con el momento donde el sol se cierne sobre el ecuador. Entonces la luz, la iluminación que hay sobre la tierra es igual, tanto en cualquier parte. Entonces así fue dividido, pero fue hecho sobre todo para el momento de saber cuándo iban a cosechar y cuándo iban a sembrar. Para eso fue creado. El fin de año para los judíos, ¿se puede bajar un poquito el piano, por favor? Un poquitico ahí mismo, pero un poco más bajito. El comienzo del año, como dije, es una fiesta muy importante para los judíos. Se celebra también, además del Rosh Hashanah, se celebra el Yom Kippur, el día del perdón, donde muchos vienen a buscar el perdón del Señor. Y también se conoce como el año de la trompeta, el año del cuerno, del shofar. También se conoce como el comienzo o el mes temible de Dios, donde presuntamente Dios viene a enjuiciar lo que pudo haberse dado en el año anterior, y por eso es que se celebra después el día del perdón, para buscar el perdón anual y así buscar la misericordia de Dios para el año. Esta es una práctica judía que solamente menciono para que tengamos una idea de lo que se celebra en estos días importantes para los judíos. Es el día del toque del shofar. También es el día donde se cree que en un tiempo futuro el Señor va a juzgar a los malos que ya están inscritos y sellados para muerte. Y hay otro grupo también que tiene que ver con aquellos que van a ser juzgados en el día del Yom Kippur. Y los terceros, que tiene que ver con ustedes, conmigo, con los justos, con los que fuimos lavados con la sangre del Cordero, que ya estamos inscritos en el libro de la vida y estamos sellados en este libro, y que nada ni nadie nos va a poder separar de la presencia de Dios, y que tenemos nosotros nuestra bendición asegurada, nuestra eternidad asegurada. No estamos en pertenencia a la seguridad. El único refugio que pertenece a la seguridad. Sí, Señor. En el mes de enero, febrero, el mes de Esfet, se celebran también las fiestas, bueno, el equivalente al mes de enero y febrero, porque ya ellos celebraron las fiestas de las luminarias o las fiestas de las luces, donde recuerdan la victoria que tuvieron los macabeos en contra de los griegos, ya que los griegos querían arruinar el templo de Dios, dañar el templo de Dios, contaminar el templo del Señor. Hubo una lucha muy importante entre estos grupos, los macabeos y los griegos. Esto se dio entre la transición del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento. Un espacio de silencio ahí escritural donde se pudo dar esta guerra importante de estos siervos que Dios usó, y donde se manifestó la multiplicación del aceite en la menorá o en el candelero de oro. Allí el Señor hizo un milagro. El aceite estaba supuesto a durar escasos días, y era importante para que ellos pudieran ganar la guerra, y misteriosamente el Señor prodigiosamente añade aceite, y ellos pudieron estar ahí iluminados. Que la luz del Señor nos ilumine en el año 2013 a ustedes, a nuestro país, sobre todo las cosas. Que el Señor siga ejerciendo el control sobre nuestro país. Nosotros creemos, aunque es un año de mucha incertidumbre y estamos culminando con un año un poco nublado, creemos que la luz de Dios va a brillar en el año 13 sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros presidentes, sobre nuestros alcaldes, sobre nuestros gobernadores. ¿Alguien cree esta palabra? ¿Alguien la cree? Diga, yo lo creo. Vean conmigo al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Para los que me visitan hoy, el primer libro de la Biblia, aproximadamente 68
69 o 70 libros contiene la Biblia. ¿Y por qué no hablo de números exactos? Porque hay libros que no fueron incluidos en la Biblia y que creemos que deberían estar incluidos. Sin embargo, por eso es que hablo de 68, 69, 70, 71 libros posiblemente contiene la Biblia. Pero por ahora vamos a hablar del primer libro. El primer libro es el libro de Génesis, el libro de Bereshit. Ahí lo vamos a buscar. Recuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de enseñar, bueno, yo creo que todos los que predicamos, incluyendo a varios, si hay un texto que nos debe interesar es precisamente Génesis 1:1, porque es el comienzo. Y he predicado mucho sobre ese texto. Una cosa que estaba conversando en estos días con una persona era que el año entrante, ya culminando este año, y este año 13, vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios a que tenga su lugar, el lugar que debe tener en nuestra congregación. Una de las cosas por la cual tengo mucho cuidado y tengo que advertir a aquellos que están sumergidos en el estudio fascinante, por usar una palabra que no me gusta, pero para tratar de que me entiendan algunos, de las raíces hebreas, es que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque uno de los grandes errores que se ha cometido por algunos grupos que se han dedicado a estudiar esta cultura que debemos estudiar, es que poco a poco se va desplazando el Espíritu Santo y se va magnificando la figura del Eterno en primer lugar, colocando en segundo lugar la figura de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, y dejando a un lado al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Si usted nota, cuando usted va a algunas de estas congregaciones donde se estudia bien y se profundiza, usted va a ver la carencia de unción. Usted cuando va, a mí me ha tocado ir y veo que hay una excelente palabra, hay una palabra muy profunda, un estudio muy profundo, pero no hay unción. Parece que la unción no está. Evidentemente, la unción no va a estar si no se le da lugar al Espíritu Santo de Dios en la congregación. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando estudio raíces hebreas, y tengo mucho cuidado cuando les enseño, y tengo mucho cuidado. Mi consejo es a todos aquellos que han sido atraídos al estudio de las raíces hebreas, tenga muchísimo cuidado, deje las emociones, deje de cuidado y con caer en el error donde cae la mayoría, de que apenas conocemos 2 o 3 palabras hebreas y ya creemos que somos sabios de la Torá, y un espíritu de envanecimiento y de ego viene sobre esas personas, y entonces caemos en un error en que la Biblia dice que llegamos a ser sabios en nuestro propio entendimiento, y el Señor aborrece eso. Una de las características de un maestro es que el maestro debe ser humilde. El maestro debe ser como una esponja, debe sentarse con un espíritu enseñable. El diálogo con usted, que Dios lo libre de que usted no tenga un espíritu enseñable. Aquí hay gente que pueda tener quizás un nivel académico mucho más elevado que el mío, etcétera, pero eso usted no le da derecho a que usted no tenga un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque el Señor puede usar a cualquier persona. Es más, el Señor usa lo simple para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. He visto con tristeza cómo hay personas de esta congregación, no muchas, quizá mi hermano queda por contaría 2 o 3 o 4 que han caído en este error y que apenas conocen un poco de hebreo y ya no necesito porque el apóstol me enseñe, no necesito que nadie me enseñe. Eso es orgullo, eso es altivez, y eso delante de Dios no tiene ningún valor. La Biblia dice que el Señor va a atender a los humildes, a los altivos lo va a mirar de lejos. Así que hay que tener mucho cuidado. Y déjeme decirle que yo percibo eso. Aquí no, en este momento no, pero sí lo he podido percibir cuando estoy en una foro donde hay gente que hay una sombra sobre ellos de altivez o de envanecimiento. Hay que tener muchísimo cuidado. Todos los que estamos aquí, comenzando por el que les está hablando, somos unos bebés de pecho
con respecto al estudio de las raíces hebreas, todo. En Venezuela necesitamos muchas cosas que aprender, es más, no nos alcanzaría los años a vivir para llegar a ser nosotros unos sabios eruditos, luminarias de las raíces hebreas. Así que todo eso lo digo para que tengamos muchísimo cuidado y usted no se me deje influenciar por grupos que quizás vengan a tratar de llevárselo de la iglesia para reunirse a estudiar raíces hebreas aparte. Usted tiene una casa, su casa es esa, su cobertura es quien les está hablando. Si usted se va a esta casa a estudiar en otro lugar, sin que el apóstol lo sepa, usted va a estar en pecado, va a estar en desorden. No solamente va a estar en desorden, sino que va a ser buscado por la confusión que pueda generar a aquellas personas que usted seduce para que le acompañen a estas reuniones. Dios es un Dios de orden, esta iglesia está fundamentada en el orden y estamos bien claros en esto. Aunque yo no tenga quizás el acceso o la comunicación con usted directa, como usted desea, usted espiritualmente está bajo la sombra de un apóstol y eso tiene peso. Eso tiene peso en el mundo espiritual. Si tú no lo valoras, pues yo sí lo valoro. Yo aprendí eso hace muchos años, caminar bajo cobertura. Nunca estuve sin la cobertura de un pastor, hasta que me tocó a mí la cobertura. 15, 20 años bajo la cobertura de un ministro, de un pastor. Y yo valoré mucho eso, valoro mucho eso. Considero que parte de lo que estoy recibiendo es por la fidelidad, la honra que yo brindé a mis pastores, a lo que fueron mis pastores, que fueron hombres como yo y como tú, pero fueron hombres ungidos. Usted cuando viene a esta casa, usted no tiene que mirar, no mire mi defecto porque se va a decepcionar y se va a ir de la iglesia. Mire el manto que está sobre mí, la investidura que está sobre mí, para que usted no se desenfoque y termine desayunando eso. Además, si usted es hijo, no veo a un hijo abandonando a su padre porque su padre es un ignorante. Yo no te veo aquí un profesional abandonando a papá y a tu viejo porque ellos no estudiaron. Entonces hagamos honor a lo que hablamos. Por eso cuando alguien se me acerca y me dice, tú eres mi papá y mi padre, yo y oídos se abren. Le digo, vamos a ver si realmente yo soy para él su padre espiritual. Dice amén por eso. Permítame leer esta versión hebraica del libro de Génesis. Diga Espíritu Santo. Diga Espíritu de Santidad. Bienvenido a este lugar. Rompe todo yugo. Rompe toda cadena. Sigue trabajando en nosotros. Sigue procesando nuestras vidas. Diga, creo que voy en avanzada. No voy en retroceso. Voy en avanzada. Diga, porque soy cabeza. Y esto me ala hacia mi destino perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dice Génesis 1:1, Bereshit 1:1. En el principio, Elohim Aleph, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice una versión. La otra dice la tierra era un caos total. Esta versión dice, y la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Ruah, diga Ruah. Ruah significa espíritu, significa soplo, significa viento. Y el Ruah de Elohim, de Dios,
el Espíritu de Dios se movía, se cernía, dice otra versión. Otra versión dice, planeaba, como hacen los aviones, avionetas, planeaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Hashem, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. El Señor bendiga su hermosa palabra en esta preciosa mañana. Amén. Nosotros pudiéramos entender este primer texto, verso, ¿cómo? O podríamos leerlo de la siguiente manera. En el comienzo de la creación, cuando hablamos de Génesis 1:1, no estamos hablando de la creación de todas las cosas. De hecho, cuando aparece Génesis 1:1, ya habían algunas cosas creadas que el Señor había creado. Y entre esos elementos que Dios había creado, esas cosas que Dios había creado, hubo algo que ayer en mi estudio personal me llamó muchísimo la atención. Y era que para Dios, atención, para los hombres, la oscuridad es sencillamente, se define como ausencia de luz. En nuestra mente natural, lógica y entendible, tangible, nosotros podemos definir la oscuridad o las tinieblas como la ausencia de luz. Y aún usted lo puede ejemplificar. Usted se mete en una habitación completamente cerrada, donde no entre ningún tipo de luz, ningún rayo de luz. Usted se introduce en esa habitación y usted enciende, llámese una lámpara, una antorcha, lo que usted tenga, evidentemente esa habitación se va a iluminar. Si no lo hace, usted ni siquiera va a poder caminar porque va a perder el sentido de orientación, no sabría dónde está el norte, el sur, el este y el oeste de esa habitación y podría golpearse con cualquier pared. ¿Por qué? Porque está todo en oscuridad y en tiniebla. Diga conmigo, oscuridad y tiniebla. Entonces nosotros fácilmente pudiésemos definir la oscuridad como la ausencia de luz. Pero en la mente de Dios, yo doy gracias a Dios por la mente de Dios. Porque la mente de Dios es similar a la nuestra, pero muchas veces es muy diferente a la nuestra. Y gloria a Dios, porque si la mente de Dios fuera como la de nosotros no tuviésemos esperanza ni de crecer, ni de avanzar, ni recibir las bendiciones y los milagros que el Señor ha prometido para el año entrante. Gloria a Dios por la mente de Dios. Entonces, para nosotros la oscuridad se puede definir como ausencia de luz, pero para Dios no. Según los sabios de Israel, la oscuridad y la tiniebla fue creada por Dios. Y luego de la oscuridad y la tiniebla crea la luz. Entonces quiero que usted se ubique en ese plano, para que usted vea el poder y la soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas. Que el Señor tiene y tuvo la autoridad para crear la oscuridad. Es decir, antes de Génesis 1:1 la oscuridad no existía, después Dios la creó. Obvio que científicamente es una contradicción y es una utopía, es un disparate, pero las cosas que para la ciencia muchas veces es una utopía o es una locura, para nuestro Dios y para ti y para mí son reales. Así que te hablo de estas pequeñas cositas para que tú veas el poder que tiene el Dios al cual usted le sirve. Ahora, si Dios pudo crear la oscuridad y luego crear la luz, ¿cómo no el Señor podrá ayudarte, bendecirte, sanarte, levantarte, lidiar con tu familia, tratar con tus hijos, enrumbarte, darte tu ministerio, darte dones y talentos? ¿Cómo Dios no lo podrá hacer? Escúchame. Dile al que está a tu lado, yo lo creo. Yo lo creo. Lo segundo que me llama la atención en el libro de Génesis capítulo 1 en adelante es que Dios creó todas las cosas usando 10 palabras. Diga conmigo 10 palabras. 10 palabras.
Todas las cosas que usted ve en el libro de Génesis, el Señor las hizo usando 10 palabras. Una pregunta interesante sería, ¿es que acaso Dios, el Eterno Hashem, no tiene el poder y la autoridad como para haber dicho, hágase todo y todo Él no se hubiese hecho? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Dios tiene, el Eterno tiene el poder y la autoridad, y siempre la tuvo, la tiene y la tendrá, como para haber dicho en el principio de todas las cosas, hágase todo ahora. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué usó 10 palabras? ¿Por qué lo hizo de una manera secuencial, periódica? ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué? Para que nosotros, los seres humanos, valorásemos la creación que Dios había hecho, uno, y segundo, para poder juzgar al hombre una vez que éste cometiera actos de mal sobre lo que Dios había creado. Es decir, al Señor le costó. Por eso es que después no descansa, sino que reposa, para que nosotros valoremos y le demos el valor a todo lo que Dios ha creado. Dicen amén por eso. Amén. Así que todas las cosas fueron creadas con 10 palabras. 1, 2. La palabra de Dios, la boca de Dios, tiene un poder creativo. Así que cuando yo uso su palabra, cuando yo recito su palabra, eso tiene un poder creativo. Dicen amén por eso. Amén. Y la Biblia dice que ese poder se nos fue impartido a usted y a mí en nuestra boca. Amén. Que nosotros tenemos poder y autoridad para hacer cosas, aún para crear cosas. Usted dirá, apóstol, ¿cómo es eso? Claro. ¿Cuántos milagros creativos nos han dado a través de la boca de un hombre y una mujer? Trajeron a un hombre enfermo con un hígado destrozado, el hombre a punto de morir, y se apareció un ungido parecido a muchos de los que están aquí, que oran, que guardan su corazón al Señor, que meditan en su palabra de día y de noche, y colocó la mano sobre el vientre de esa persona y el Señor le dio un hígado nuevo. Diga, hay poder creativo. Dígalo, hay poder creativo en mis palabras. Donde hay conflicto, donde hay caos, yo puedo crear la bonanza, puedo crear la paz, puedo crear lo que Dios ha determinado bueno para esa familia o tu familia. Dicen amén por eso. Ven conmigo, mira que está a tu lado. En tu boca hay poder creativo. Voltea al que está atrás y dígale, en tu boca hay poder creativo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que a partir de ahora deje de hablar tantas cosas malas, porque si en su boca hay poder para que lo que usted diga se dé, tenga mucho cuidado con lo que usted habla. Gente que se vivió quejando en el año 2012 que el enemigo y tu misma naturaleza de pecado colocó cosas en tu mente y tú parecías un loro repitiendo lo que en tu mente había, declarando cosas nefastas. Usted siempre tiene que hablar lo que Dios dice que hable. Usted, la palabra de Dios dice que usted es más que vencedor ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. No importa lo que esté pasando en su país, en su ciudad, en su negocio, en su casa. Mayor y poderoso es Dios en usted para traer la bendición y la solución a los problemas que usted necesita. Habrá alguien que dice amén en esta mañana. Habrá alguien que lo crea. Diga conmigo, hay poder en mi boca. Hay poder creativo en mi boca. Diga, puedo crear la paz en medio de la confusión, en medio del luto. Con una palabra mía puede venir la paz. Dice que amén por eso. A más de uno, miren, perder un ser querido debe ser terrible. Yo he perdido varios.